Mercedes, ¿qué tipo de conflictos se dan en la empresa familiar que pueda gestionar un mediador? ¿Nos puedes citar algún ejemplo? Claro, pues en la empresa familiar, como todo, es lo que más está desarrollándose hoy en día en conflictos mercantiles. ¿Qué tipo de conflictos me dices que se podrían dar en la empresa familiar? Pues en la empresa familiar, por ejemplo, conflictos derivados de los roles dentro de la empresa, los roles equivocados o la confusión de roles. Después, por ejemplo, otros conflictos que se dan cuando en la empresa familiar entran a formar nuevos protagonistas, como puede ser la familia política. De ahí, por ejemplo, surgen muchos de los conflictos familiares. Otro de los conflictos es cuando confluyen las generaciones y también dentro del patrón de la empresa familiar se lleva el patrón de la familia, al igual que cuando sucede que por la sucesión de que por causa de muerte, de forma imprevista, nos encontramos con que la empresa o el que fundó la empresa ha desaparecido. ¿Quién adopta ahora ese papel directivo? Por lo que nos estás comentando, Mercedes, en el ámbito de la empresa familiar, el papel del mediador es muy importante, ya no solamente para la gestión del conflicto empresarial como tal, sino también para tener un poquito la gestión de las emociones que confluyen dentro de los negocios que se llevan a cabo, de cómo influyen, cómo se interconectan. ¿Es así? Efectivamente, eso es lo que da lugar es que el mediador, la preparación y la formación del mediador que va a actuar dentro del ámbito familiar, pues evidentemente tiene que tener una formación para saber gestionar esas emociones. Entonces tendrá que tener formación en psicología, tendrá que tener formación en comunicación, habilidades sociales, para saber reestructurar y, digamos, sentar a las partes y hacer una historia en común, un camino en común. Y el mediador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a las partes a gestionar ese conflicto, los va a acompañar. ¿Dónde estáis ahora? Una relación rota por fruto de un malentendido, un desencuentro dentro de la empresa familiar. ¿Dónde queréis estar? Otro. Esta herramienta de gestión de conflictos que nos estás comentando, ¿se está utilizando en España por tu experiencia? Desde mi experiencia, por ejemplo, te puedo decir que sí. Sí que te digo también que no es tanto desde el ámbito de la derivación intrajudicial, sino desde el ámbito privado. ¿Qué es lo que pasa? A raíz en nuestro gabinete, por ejemplo, ofrecemos la mediación desde un ámbito y desde un punto de vista privado. Las partes cuando acuden, pues por ejemplo, dentro de nuestro gabinete hay abogados, procuradores, mediadores. Entonces, cuando vemos que un conflicto puede ser objeto de mediación y el modo de resolución de ese conflicto, lo ideal es que sea a través de la gestión de las emociones y que se puede llegar a un acuerdo y evitar la vía judicial. ¿Para qué? Para no encarnizar tampoco una lucha encarnizada más y que provoque esa ruptura. Pues se llevaría y se derivaría al mediador profesional. Y si una empresa familiar se encuentra con un conflicto y quiere acudir a un mediador especialista en conflictos de empresas familiares, ¿qué tendría que hacer, Mercedes? Eso es. De ahí que nos encarguemos también desde medios de difusión como este y como las jornadas y demás, de presentar cómo está estructurada la mediación. Yo siempre lo comparo y digo que la mediación es como el Corte Inglés. Tú vas a un establecimiento del Corte Inglés y te puedes encontrar que no hay las mismas sesiones que en otro. Por ejemplo, de zapatería pues puede haber en uno sí y en otro no. O una marca en concreto no la puede ver ahí. Pues la mediación es igual. Dentro del ámbito, si miramos en el ámbito nacional, vemos que hay los distintos apellidos de la mediación, como nos gusta llamarlo a los mediadores. Mediación comunitaria, familiar, empresarial, en penitenciaria. Entonces nos encargamos también que aquel que se especializa, aquel mediador que esté especializado en un campo, sea reconocido también por los operadores sociales y jurídicos que tiene a su alrededor. De ahí que sea muy importante la sensibilización en la materia y con otros profesionalistas. Pues muchas gracias por tus palabras y por la información tan valiosa que nos has facilitado y que sigamos disfrutando de las jornadas. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros. Gracias.